día para todos. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas claridades frente al desarrollo de nuestra tarea 5, la cual corresponde al planteamiento de la matriz del Plan Estratégico de Participación Comunitaria. Recordemos que el objetivo de esta tarea es recoger todas esas reflexiones y conceptualizaciones que hemos venido realizando alrededor de las distintas unidades del curso. Se espera que en esta matriz del Plan Estratégico de Participación Comunitaria podamos hacer una reflexión y una lectura contextual de distintos fenómenos sociales que nos permitan dar cuenta tanto de los factores de tensión como de aquellas estrategias de potenciación con las cuales podemos acompañar a las comunidades. Un primer momento de la matriz corresponde a la presentación y descripción de la realidad encontrada que genera tensión. Hemos alrededor del curso venido indagando y entendiendo diferentes fenómenos sociales, por ejemplo, la violencia de género, el conflicto armado, dificultades en términos de comunicación, distintos factores que nos han permitido analizar y reconocer estos fenómenos sociales. En este primer espacio, entonces, corresponde describir y caracterizar la comunidad en la que se basa ese plan de acción y cuáles serían esas acciones o características que dan sentido a ese fenómeno social que vamos a atender y a acompañar. Actores que intervienen, es importante reconocer quiénes son esos participantes, esos líderes, esas características de las comunidades que nos permiten a nosotros generar entonces también una identificación de esos agentes internos y agentes externos. Entiéndase entonces como los que mayoritariamente participan en ese fenómeno social o las instituciones o contextos que de alguna manera u otra vienen a acompañar las distintas características y dimensionalidades de ese fenómeno social. Nuestra tercera columna habla acerca del factor de tensión definido de las comunidades y el territorio. En nuestra fase 4, en la cual estábamos identificando esos factores de tensión, ustedes de ese fenómeno social particular que como grupo han venido desarrollando e identificando, es importante que en este punto se permitan entonces relacionar de manera específica esas problemáticas psicosociales en las cuales somos llamados como psicólogos a acompañar y a proponer acciones de mejoramiento o estrategias de potenciación. Lo pueden colocar en términos de listas, quizás, identificación de estos factores de tensión que permitan dar respuesta entonces a esa problemática psicosocial. Fortalezas o potencialidades culturales de las comunidades y el territorio es el siguiente espacio en el cual se espera que mencionen esas estrategias o potencialidades. Parte del ejercicio también de la fase 4 fue un poco indagar acerca de estas estrategias y de estos recursos que las comunidades tienen para la resolución de ese fenómeno psicosocial al que somos llamados. Podrían hacerse también en términos de las características o de lista de chequeo. Lo importante es que tengan esa relación con esos factores de tensión que hemos identificado y que también nos permitan visualizar, como lo decía hace un momento, esos recursos de cambio o esas acciones o soluciones que las comunidades han venido desarrollando frente a ese fenómeno social descrito ya anteriormente. Esto corresponde a un proceso de contextualización, de estudio, de análisis de ese fenómeno psicosocial.
A continuación, entonces, vamos a hacer el desarrollo del plan, el cual va a contar con una justificación. Este va a tener la descripción de las razones que hacen importante proponer y ejecutar ese plan estratégico comunitario que ustedes vienen a proponer. Cómo es que argumentan desde los autores y los conceptos revisados alrededor del curso la importancia de la potenciación o el fortalecimiento de las comunidades y los recursos de cambio de estas a partir puede ser de la promoción o la animación sociocultural y los otros conceptos que hemos venido revisando. La justificación es un por qué es importante atender a las comunidades, cómo podemos atender a estas comunidades y qué hace relevante ese fenómeno psicosocial que ustedes han venido analizando. El propósito del plan, el objetivo general, es un para qué queremos nosotros proponer este tipo de estrategias de potenciación o fortalecimiento de las comunidades. Recuerden que deben formularse como objetivos, empezando por un verbo infinitivo, describir, comprender, analizar, identificar. Ya tendrá parte de algunos ejemplos de cómo pueden ustedes proponer este objetivo. Debe abarcar ese propósito general que ustedes ya anteriormente han venido desbozando y dar el sentido del para qué se pretende hacer esa atención y acompañamiento comunitario. Los objetivos específicos también deben ser escritos en verbo infinitivo. Una recomendación es que estos pueden recoger de manera específica esos factores de tensión que ustedes han venido identificando como recursos para poder atender entonces y posibilitar procesos de cambio. Eh, de esa manera, tanto los factores de tensión como las fortalezas o potencialidades van a ser esos insumos que a nivel conceptual les va a permitir, o metodológico mejor, les va a permitir plantear esos objetivos específicos. Frente a metodología, tenemos una recomendación, una lectura de Morlas y Granja, modelo de planificación estratégica comunitaria. Los invito a revisarlo. Esta metodología va a hablar del procedimiento, de cómo es que nosotros esperamos alcanzar esos objetivos generales, el objetivo general, perdón, y el objetivo específicos que ustedes han planteado. Va a definirse en términos de la animación sociocultural, de la promoción, de estas estrategias diversas de fortalecimiento que tenemos en las comunidades. Y lo importante aquí es que se permita ser descriptivo frente a las distintas fases que ustedes van a proponer. Esto nos permite a nosotros tener una organización, identificar entonces cuáles son esos pasos a seguir para poder alcanzar, como lo señalábamos, el objetivo planteado. Recursos necesarios en cada fase tienen que ver con estos elementos propios de los factores internos o los factores externos que pueden llegar a participar dentro de la misma estrategia y la misma metodología. Importante entonces identificar esos posibles riesgos u obstáculos durante el proceso. Sabemos que los factores externos, por ejemplo, el acceso, tener fácil acceso a cierto tipo de servicios de salud, ciertos tipos de servicios de atención en justicia, para la reparación quizás, puede llegar a tener unos elementos importantes cuando nosotros no podemos resolverlo de manera rápida. Los factores internos, por su parte, van a consistir en esos procesos muy propios de la comunidad que con una atención cercana y efectiva, pues podrán ser más fácilmente identificables por una parte y por otra resueltas.
Resultados esperados, muy en coherencia con esos objetivos, muy en coherencia con esa justificación. No se trata de repetir los objetivos, sino de permitirse entonces señalar cuáles serían esas recomendaciones, cuáles serían esos alcances que tiene el plan estratégico y de qué manera entonces ustedes pueden dar cuenta de que este plan que están desarrollando y proponiendo tiene un efecto de cambio y de movilización de las comunidades. Espero con ello dar orientación un poco más a fondo de el ejercicio propuesto para nuestra tarea 5. Recordarles entonces estar muy atentos a la fecha de entrega, que esta ya es nuestra última actividad, y desearles que todos los contenidos, comprensiones y reflexiones realizadas alrededor del curso pues sean de potencializadores también de su proceso de formación. Espero que tengan un feliz día eh, y ya estaremos entonces atentos a la entrega de esta actividad.